Me gustó esta columna que publicó Almadelia Murillo, está en el Reforma, porque habla de algo que les he dicho muchas veces aquí: no podemos acostumbrarnos a la barbarie, no podemos normalizar el horror, porque si lo hacemos estamos perdidos. Y es algo que ha venido ocurriendo poco a poco en México, después de ver tantas escenas tan duras de violencia. Parece ser que necesitamos que haya un acto que no hemos visto por su nivel de horror para que nos haga por lo menos un poquito sacudirnos. Nos acostumbramos tanto a los crímenes, a los homicidios de múltiples formas, que parece ser que ya no nos conmueve nada. Y ella habla precisamente de eso. Instinto Social llamó a su columna. Parece a ratos, dice, que las víctimas de la barbarie están desesperadamente solas, que cualquier cosa es más importante que esas 30 desapariciones diarias, que esos 200,000 homicidios dolosos en el último sexenio, que esos 120,000 desaparecidos. Pero más vale no cansarnos, porque registrado el estruendo con el que aplauden los aplaudidores con su aplastante y fabulosa mayoría, vamos a tener que esforzarnos mucho para que lo que se tiene que oír se oiga. En este país la barbarie se está institucionalizando. Lo que hace 20 años no ha hecho sino devorar un límite tras otro. El más reciente tiroteo de acontecimientos violentos deja claro a la realidad. No hay quien la mayoritee. La primera semana del gobierno de la presidenta Lady Rebsamen no hizo sino sintetizar en unos cuantos días el estado ingobernable en el que vive México. De los migrantes asesinados por el ejército en Chiapas y un alcalde de una ciudad central como Chilpancingo decapitado, a un ingeniero de iluminación de cine asesinado en Jalapa. Todo con el telón de fondo de la crisis en Sinaloa, que no termina. El escenario es desolador. ¿En qué andarían? ¿Sobreviviendo? ¿Intentando gobernar? ¿Trabajando? Es cada vez más ridículo e insostenible el comodín con el que se elude el tema. Son gente del crimen organizado. Si vives tu vida impecablemente, a ti no te va a pasar nada. Que le pregunten a la gente en Culiacán, que no puede siquiera mandar a sus niños a la escuela, y esto que les he reprochado tantas veces, eso de en algo andaban, seguro andaban en algo. Carajo, ¿no han terminado de darse cuenta que en México pueden quitarle la vida a cualquiera? Aunque no esté haciendo nada malo, aunque no esté metido en nada malo. Por cierto, dentro de la estrategia de seguridad de Lady Rebsamen dicen que van a dividir los homicidios dolosos en aquellos que están relacionados con la delincuencia organizada. Va a ser interesante para después estamparle en la trompa toda esa bola de lerdos que dicen en algo andaban, que no necesariamente andaban en algo, no necesariamente. Que le pregunten a la gente en Culiacán que no puede siquiera mandar a sus niños a la escuela. Al menos, hay que decirlo, la nueva presidenta no se burló y no descalificó los hechos. Al menos ha querido admitir que hay una necesidad prioritaria, presentando un plan de seguridad, por insuficiente que resulte, al inicio de su sexenio. Ya sé, dirán que me conformo con poco, pero ¿cómo negar el alivio que es no escuchar la risa sardónica de un gusano que dejó el pódium mañanero absolutamente embriagado de poder, incapaz de reconocer su fracaso ante la violencia, incapaz, y en esto tan parecido a Felipe Calderón, de disculparse con las víctimas que durante su sexenio vieron teñirse de sangre las calles de tantos estados y municipios, incapaz de recibir a las madres buscadoras que no cejaron de pedirle audiencia? Estamos agotados y es comprensible. A menudo tengo la sensación de que nuestros sistemas interpretativos son insuficientes para la violencia sistémica y degenerativa que vivimos. Nos vamos quedando sin lenguaje y apegarnos al conteo funesto
no hace sino ahondar la sensación de vacío. 70,000 cuerpos sin identificar en las instancias forenses, 50,000 desaparecidos en el sexenio de López. Es una capa estadística que se suma al conteo del horror que llevábamos desde el gobierno calderonista. ¿Cómo hablaremos de esto? ¿Cómo llegamos a un país de ejecutados, decapitados, cercenados, entambados, embolsados, desintegrados en ácido? Pienso también que no ha llegado el día en que no reaccionemos ante la espectacularidad de los eventos sanguinarios que presenciamos. Otra jodida victoria pírrica, pero visto el oscuro panorama, toca cuidar nuestra capacidad de asombro. ¿Cuándo empezaremos a hablar de juicios atendidos, de casos resueltos, de bases de datos de ADN, de justicia retributiva y restaurativa, de sitios de memoria? Son los colectivos de búsqueda quienes han puesto en el espacio público un lenguaje que el resto de la sociedad necesitamos aprender y nombrar. El 26 de septiembre pasado volvimos a marchar por Ayotzinapa. Parecíamos muchos, pero lo cierto es que esas filas han ido aflojando y que este sexenio nos dejó cansados y polarizados, y vamos a tener que encontrar el camino de regreso de esa crispación. No nos acostumbremos a la barbarie, no nos convenzamos de que la violencia es problema de los que en algo andan, porque a estas alturas esa fantasía es insostenible. Dejar solas a las víctimas es pavimentar nuestra propia soledad, es tendernos la camita, No saquemos el corazón del impulso colectivo, no guardemos silencio. Como dice Primo Levi, no creo que el ser humano es fundamentalmente brutal, egoísta y estúpido, tal y como se comporta cuando toda superestructura civil es eliminada. Pienso más bien que frente a la necesidad y el malestar físico oprimente, los instintos sociales son reducidos al silencio. ¿Será que por eso la gran mayoría de la gente no habla, no dice nada, calla? ¿Porque está tan horrorizada? ¿Será eso? Terrible, terrible. Me gustó la columna de Almadelia Murillo.